Hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos. En este video continuaremos nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 a 18. En este pasaje, el apóstol Pablo habla sobre la armadura de Dios y cómo nosotros, como cristianos, podemos ponernos esa armadura para resistir en el momento de la tentación. Siendo que estamos en un tiempo de pandemia y muchos cristianos han sido puestos a prueba en su caminar con Dios por medio de esta enseñanza. Quiero animarlos a no desfallecer, sino a aferrarnos a la palabra de Dios y poner de su parte lo mejor para vencer los obstáculos. Antes de comenzar, sugiero que se den un tiempo para orar y pedir a Dios bendiciones para este estudio. Les recomiendo que no abran el comentario, ni las notas, ni el teléfono, ni nada que les distraiga, para que puedan estar atentos a la palabra de Dios, como siempre. Antes de comenzar, pido a Dios, bendiga esta enseñanza y te la comunique. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: En fin, hermanos, fortaleza vuestras manos, endurece vuestros corazones, resiste, vence. Para entender este versículo, debemos tener en cuenta que Pablo ha estado hablando sobre la familia y sus responsabilidades en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Él enseña sobre el deber de los hijos de obedecer a sus padres y de los padres de educar a sus hijos. Y luego, a partir del versículo 5, el apóstol habla sobre los siervos y amos en el contexto de la época. En ese entonces, era común que los siervos fuesen tratados injustamente por sus amos. Por eso, el apóstol Pablo instruye a los siervos de su tiempo a que sirvan a sus amos con corazón sincero, sabiendo que esto agrada a Dios, porque ellos son comprados por el Señor. Luego, el apóstol Pablo hace una pausa en su enseñanza para darles a los efesios una exhortación a fin de que se fortalezcan y resistan ante las dificultades. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: resistiendo, por tanto, al mal apercíbanse. Pablo utiliza la expresión resistiendo al mal para indicar que no deben dejarse llevar por él. Es decir, no deben dejar que el mal los domine o los controle. Deben resistir y vencer. Versículo 12 continúa diciendo: opónganse a él, resistiendo y sabiendo que la resistencia a los impulsos malignos produce manjar. Pablo, con esta enseñanza, indica a los efesios que no deben permitir que Satanás se apodere de ellos, sino que deben oponerse a él, es decir, resistir al enemigo. El apóstol Pablo recuerda que la resistencia a los impulsos malignos produce manjar. La palabra manjar se refiere a algo exquisito y delicioso. En otras palabras, la resistencia a los impulsos malignos produce una recompensa espiritual invaluable. Versículo 13 dice: por tanto, así que osáis blasfemar de vuestras vanas fantasías y rebolo, refugios, vuestro corazón lejos de las pasiones desordenadas de la juventud. No os entregues a ellas. El apóstol Pablo, al exhortar a los efesios, recuerda a los jóvenes de no dejarse llevar por las vanas fantasías. La palabra blasfemar significa burlarse. Es decir, no se burlen de las pasiones desordenadas. Recuerden, jovencitos, que el Señor Jesús está en camino para volver. No se dejen engañar por las pasiones desordenadas. Efesios, capítulo 6. Versículo 14. Dicen antes: sed vosotros templos del Dios viviente. Como Dios dijo: yo viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo soy de ellos. Oh, pueblo, y ellos serán de mí. Así, refugios, pueblo, y os santificad, que yo soy santo. Pablo, al dirigirse a los efesios, los llama a que sean templos del Dios viviente, porque Dios desea habitar en ellos. Para que esto sea posible, deben ser santos, puesto que Dios es santo. Por eso, en la medida en que los cristianos se santifiquen,
Dios podrá habitar en ellos. Efesios capítulo 6, versículo 15 dice, apaciguad, pues, el fuego de vuestra pasión. Sed humildes. Resistid al diablo y huid de los pecados. Porque os he dicho muchas veces, y ahora por advertencia, que los que se entregaren a lujuriosas pasiones no heredan el reino de Dios. El apóstol Pablo aconseja a los efesios que apacigüen el fuego de su pasión, es decir, no se dejen dominar por sus deseos y placeres mundanos. El apóstol Pablo recuerda a los efesios que los que se entregan a lujuriosas pasiones no heredan el reino de Dios. El versículo 16 dice, no os dejéis llevar por pasiones desordenadas, sino sed humildes, resistiendo al diablo y huid de los pecados. El apóstol Pablo, al recordarles que no se dejen llevar por pasiones desordenadas, los llama a que sean humildes. Es decir, no se ensalcen en su propia vanidad, sino que se humillen. El apóstol Pablo recuerda a los efesios que la humildad es una herramienta para resistir al diablo. Los cristianos deben resistir al diablo porque es el acusador de los hermanos. Al resistirle, los cristianos podrán huir de los pecados. Versículo desde Sechi dice, a resistid por tanto al mal, apercíbanse. Resistiendo, opónganse a él, sabiendo que la resistencia a los impulsos malignos produce manjar. Luchad la buena batalla de la fe. Ha llegado a vuestra salvación. El apóstol Pablo exhorta a los efesios a que resistan al mal. La resistencia a los impulsos malignos produce manjar. El apóstol Pablo recuerda a los efesios que luchen la buena batalla de la fe, es decir, que luchen por seguir a Jesucristo. Versículo 18 dice, y oísteis, hermanos, os digo, rogo, orando en todo tiempo con oraciones y súplicas. Al respecto, velen, despierten pues, vosotros y los que estáis dormidos. El apóstol Pablo recomienda a los efesios que ore en todo tiempo con oraciones y súplicas. La oración es la llave para que los cristianos puedan obtener la victoria sobre los ataques del enemigo. El apóstol Pablo recuerda a los efesios que deben vigilar y despertar, porque hay muchos que están dormidos. Es decir, cristianos que no están alertas ante los ataques del enemigo. Hermanos y hermanas, queridos amigos, llegamos al final de este estudio. Reflexionemos sobre los siguientes puntos. La primera reflexión es que Pablo, al enseñarle a los efesios sobre la armadura de Dios, recuerda a la iglesia primitiva que resistan y no se dejen llevar por las pasiones desordenadas. A través de esta enseñanza, el apóstol Pablo recuerda que los cristianos deben mantenerse firmes en su fe. La segunda reflexión es que el apóstol Pablo, al exhorta a los efesios, recuerda que Dios desea habitar en los cristianos. La resistencia a los impulsos malignos produce manjar. La Biblia nos enseña que Dios desea habitar en los cristianos. Debemos recordar que somos templos del Dios viviente. La tercera reflexión es que el apóstol Pablo recuerda que la humildad es una herramienta para resistir al diablo. La oración es la llave para que los cristianos puedan obtener la victoria. Me gustaría saber de usted, ¿qué aprendió de este estudio? Quisiera concluir con el siguiente llamado a la acción. Hermanos y hermanas, queridos amigos, el apóstol Pablo recuerda a los efesios que se mantengan firmes en su fe. No se dejen llevar por las pasiones desordenadas, sino resistan. Sean humildes, porque Dios desea habitar en ellos. Sean humildes, porque Dios desea habitar en ellos. Rezándole a Dios, pida ayuda para poder resistir los ataques del enemigo. Al finalizar, quiero dar las gracias a Dios por su compañía. Le pido a Dios bendiga su hogar. Hermanos y hermanas, queridos amigos, les envío un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora sí, hermanos y hermanas, queridos amigos, permítanme dar las gracias a Dios por su compañía. Que Dios los bendiga. Les envío un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo.